Mira, si algo me enseñaron las series de los 2000 es que puedes tener perfectamente 35 años y fingir que eres un adolescente de 17 sin ningún tipo de problema. Muy buenas, yo soy Yayo ¿Y yo soy Coral? y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que es tu lugar seguro y que te alegra el día porque ver a dos personas que claramente tienen muchísimas menos neuronas que tú siempre anima. Oye, eso dilo por ti, que yo soy como Aramis Fuster, tengo el coeficiente intelectual de Einstein. Bueno, Además, me parece que aquí tienes cosas que explicarle a la gente. perdona, ¿qué cosas tengo que explicarle yo a la gente? Pues mira, el fondo de este podcast cambió y la gente ya nos está poniendo pingando. ¿Qué hiciste? A ver, cuéntalo a todos. Ah, eso, pues resulta que me mudo. Y claro, pues tengo que devolver a su estado original el piso, llevándome mis muebles y por eso van desapareciendo poco a poco. Bueno, ¿y qué vas a hacer con las plantas entonces? ¿Cómo que qué voy a hacer con las plantas? ¿Y qué vas a hacer con tu hijo de 4 años y medio? ¿Lo vas a dejar abandonado? O sea, Qué exagerado perdón. eres. Las plantas son como mis hijas, Coral. Nunca entenderías la relación que existe entre un homosexual y sus plantas. Bueno, mira, ya está. Déjate de tonterías que me toca empezar a mí. Ya está, suficiente. Espera. ¿Escuchas eso? ¿Lo qué? Eso, mira. Cri, 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 cri. Eso me recuerda a Crimify, el mejor juego de todos los tiempos. Bien hilada ahí la publi, te lo compro. Te encantó, ¿eh? Bueno, pues para los que viváis debajo de una piedra y no sepáis lo que es Crimify, pues es un juego maravilloso que consiste en resolver un crimen, pues como adivinando determinados acertijos que te van poniendo por el camino y pruebas que vas encontrando a medida que avanzas en el juego, ¿no? Un poco como si fuera una escape room, pero más interactivo. Sí, y además podéis jugar entre varias personas, que es más divertido. Muy bien, ahí enseñándolo. Claro. Sí, a ver, además acaban de sacar un nuevo caso, que lo tienes tú ahí. Sí, es este. Para los que hayáis probado el primero, se llama El Impostor y nos encantó. Este es nuevo. El que tiene Yayo es el anterior, lo que pasa es que ha cambiado como el packaging. Sí, es verdad, sí. Ahora lo tenéis además en Amazon y en la página web, vaya, como teníais antes, solo que la caja es distinta. Y la verdad que el nuevo caso es incluso más adictivo que el anterior. Sí, es genial. Queridos invitados, siento comunicaros que llegaré tarde a la fiesta debido a un retraso en el vuelo como consecuencia de las lluvias torrenciales. Hay comida y bebida de sobra, así que empezad sin mí y me uniré en cuanto pueda. Uno de vosotros no es quien parece. Uno de vosotros soy yo, el impostor. Me he tomado la libertad de matar a uno de vosotros y adoptar su identidad. Supongo que eso me convierte en uno de nosotros. Entonces, ¿quién soy? Eso lo tienes que averiguar tú. Así que ya sabéis, tenéis los links si queréis comprarlos en la cajita de descripción. Exactamente. Y nada, empezamos ya con el capítulo, ¿no? Sí. Bueno, empiezo yo esta vez. Mi caso es una recomendación, otra vez. Muy bien, Sí, últimamente. Sí, y sí que es cierto que este caso ya lo quería hacer hace tiempo y lo tenía como en la lista, pero nos lo recomendó una persona que es el escritor de Freds. Ah, muy bien. Sí, que ¿El es de genial. Instagram? Sí, Hostia, que es flipo. maravilloso. Entonces, pues dije, vale, vamos a hacerlo. ¿Cómo se nota que llevas tú las redes sociales? Sé que yo no me entero nunca de este tipo de detallitos. Sí. O sea, somos fans y nos escribe. Bueno, pues era sábado por la tarde, más concretamente el 13 de abril de 2013, en Almonte, en Huelva, en Andalucía, en España, en el mundo. Sí, bueno, para que sepáis el sitio exactamente. Yo no sabía... A ver, Almonte sí me sonaba Andalucía, pero sin más. Ya. No conozco, no he estado en Almonte. Bueno, pues este día habían bajado a la Virgen del Rocío. No del cielo, sino que la habían bajado al pueblo, la estatua. Ah, bueno, ya. No sé si me explico. O sea, bueno, basta de explicar cosas tan básicas como que el agua moja, ya está. Bueno, os cuento lo de la Virgen para que quede claro que eran fiestas.
y que había mucha gente en la calle. Vale, es un era detalle como relevante. unas fiestas relacionadas con la Virgen del Rocío. Exacto, Vale. sí. Bueno, pues hacía muy buen tiempo ese día y Miguel Ángel, de 39 años, y su hija María Domínguez, de 8 años, que son los protagonistas de esta historia, iban a hacer un planazo. Salir por ahí a cenar pizza. ¿Puede existir un plan mejor? No. No, Bueno, no creo. salir a tomar carbonara. Bueno, a ver, también puedes escuchar Sofamante y Crimen mientras cenas pizza, publicidad encubierto, O jugar a Crimify. o jugar a Crimify toda la noche mientras cenas pizza. Y mientras escuchas Sofá de Crimen de fondo. Quizás ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, si queréis podéis hacerlo. Bueno, pues Miguel Ángel estaba en su casa viendo un partido de fútbol con un amigo suyo. Habían ido a comer juntos y después decidieron ir a ver el derbi a casa de Miguel Ángel. Y la idea era que cuando el partido acabase, él y su hija se irían a cenar a una noche de chicas. Pues eso, Vale. a cenar las pizzas. Entonces, como esperaban, su amigo se marcha cuando acaba el partido y Miguel Ángel pues se va a duchar para prepararse para salir. Se va a acicalar un poquito. Vale. Poner un poco guapetón de repente. Exacto, sí. Bueno, pues María estaba muy contenta porque su padre no trabajaba ese día y podía pasar tiempo con él. Porque es que la situación en ese momento era un poco dura para la pequeña, ya que sus padres desde hacía un tiempo no estaban juntos. Marianela Almedo y Miguel Ángel Domínguez eran la pareja. Llevaban 12 años casados, pero últimamente no estaban en un buen momento de su matrimonio, ya que no vivían juntos. Vale. El padre y la hija llevaban 2 semanas viviendo solos después de que ella se separase. Además, sí que es cierto que la pequeña estaba más o menos enterada de la situación y de hecho sabía que su madre estaba viéndose con otro hombre, que casualmente era un compañero de trabajo de su padre y de su madre. A ver, pasaron cositas ahí, ¿eh? Sí. La situación era ¿Qué que... era eso, la Guardia Urbana de Barcelona? Ya, un poco sí, pero en el Mercadona. Bueno, lo que pasaba era que los tres trabajan en el supermercado, en el Mercadona. El supermercado de confianza de España, donde compras tus pañuelos de confianza, tus macarrones de confianza, tu aceite de confianza. La nata líquida de confianza. Esta publicidad no está pagada por Mercadona. Pero debería. Sí, Porque encima con los precios que tienen, hijos de su madre. deberían, sí. Bueno, pues eran 2 parejas realmente las que trabajaban allí. La que estaba formada por Marianela y Miguel Ángel y la de Francisco Javier y su mujer, que era Raquel. Vale. Y aquí viene el salseo, que lo que nos gusta a todos es un chisme. Marianela y Francisco Javier se liaron. Pero es que resulta que de este cotilleo también se enteró Raquel, que no sé si a ella le hizo tanta ilusión cotillear. No creo, la verdad, ese Claro. chisme no le vino bien. Ese chisme no le gustó como al pueblo español, que nos gusta un chisme. Hombre. Sí. Y también pues, se enteró Raquel, se enteró todo el Mercadona, todo Almonte, toda España, bueno, todo el mundo. Sí, las paredes, los espejos. Los todo. Pokémon, todos se enteraron. Y Raquel, evidentemente, decidió dejar a su marido, irte con la dignidad que te queda, que no la has perdido tú, No. te la han quitado. Y la perdió él La también perdió un poquito. él, no, la perdió él. Si te engañan, es culpa de la otra persona. Eso es así. Siempre. No lo intentes justificar. No hay justificación. Hay gente que simplemente es imbécil. que iba mal la relación, no sé qué. Haberlo hablado. Hay gente que es haberlo chusma. dejado. Sí, me da igual, no pongas excusas. Bueno, después de un poquito de consejos amorosos, podemos seguir. Consejos vendo que para mí no tengo. Sí, sabemos que te va mal. Bueno, vamos a seguir. Entonces, sí que es cierto que se separaron y todo el mundo se enteró y esto fue horrible, pero bueno, como que sobrevivió la pobre Raquel, la verdad. Pero, ¿qué pasó? Que esta pareja, la que se había formado por Marianela y Francisco Javier, siguieron y comenzaron una relación, de hecho. Vale. Y ella se había ido de casa para vivir con él. O sea, todo súper repentino. Ella decía que ya no estaba enamorada de su marido, que no tenía nada que ver con que él hubiese aparecido. Pero una cosa te voy a decir, déjalo antes de convertir a tu marido en Bambi, no sé. En este podcast ya veis que desaprobamos los cuernos. Sí, un poquito igual pudo haberlo hecho así, ¿eh? Eso Sí, es verdad. estuvo mal. Se pasó, Marianela.
Bueno, pues volvamos a los hechos. Mientras Miguel Ángel se estaba duchando en su casa para salir con su hija se iba a poner su vestido, el cual le había preparado su madre para ponerse ese día. Vale. Se lo había dejado todo listo pues para ir mona a las fiestas. Y donde vivía Miguel Ángel era una casa. Para entrar a ella había una puerta de hierro y después más arriba una puerta de madera. Bueno, pues eran las 9:45, las 10 menos cuarto, cuando estaban solos el padre y la hija, y alguien entró en el piso con una idea súper clara: matarlo. A él, a Miguel Ángel. Sí. Entonces, al encontrárselo en la ducha, Miguel Ángel a esta persona le gritó que se fuese de su casa, pero se abalanzó sobre él con un cuchillo, mientras Miguel Ángel evidentemente no sé si estaba entrando o saliendo de la ducha, pero estaba en una situación súper vulnerable, completamente desnudo y con poca opción para defenderse. Estás en el baño. Aún así, Miguel Ángel peleó con todas sus fuerzas con esta persona. Y María, la pequeña, que recordemos que estaba en la casa, mientras tanto observaba todo. Al principio estaba súper paralizada por el miedo, pero poco después fue corriendo a la cocina y cogió un cuchillo para intentar defender a su padre. Y recordemos que tenía solamente 8 añitos. Ay, Dios, pobre. Sí. Y además ella tenía muchísimos cortes que le hicieron en las manos para eso, cuando se intentaba defender. Y después de gritar por la vida de su padre, ella se escondió en la habitación. Y esta persona apuñaló a Miguel Ángel y a continuación fue a buscar a María y la apuñaló. María, que es la niña pequeña. Sí. Vale. Y los dos murieron. En total les asestó 151 puñaladas. 151 puñaladas. Sí. ¿Perdón? Especialmente a él, porque lo hizo con toda Pero la es rabia. que da igual, aunque sean un reparto 151, es una barbaridad de puñaladas. Sí. En plan, te ensañaste. No, fue ensañamiento total. Y cuando esta persona acabó con la vida de Miguel Ángel, arrastró el cuerpo a la habitación y le dibujó una X en la espalda, como quien trabajo completado. Ah, vale, sí, en plan, vale, check. Sí, exacto. Lipo. En el caso de María, la tapó con una manta y dejó el cuerpo ahí. Bueno, pues en todo esto, Marianela estaba llamando a casa del padre de su hija, o sea, a su casa, a la casa de ellos dos. Y nadie contestaba. Se cansó de llamar, pero claro, no recibía respuesta, evidentemente. Y mientras tanto, su novio y ella, Francisco Javier, del que te hablé antes, sí, habían quedado. Su amante. Sí. Él le propuso, bueno, ya era como más oficial, la verdad, porque lo sabía su hija, lo sabía su marido, lo sabía la exmujer de él. Ya estaban viviendo juntos, de hecho, aunque no eran pareja. Bueno, pues él le propuso ver una peli en casa de ella. Y sí que es cierto que ella aceptó, pero seguía preocupada. Pero bueno, pensó que estarían desconectados y a su rollo. Aún así, le pidió a Francisco que pasase por delante de la casa de su ex para ver qué pasaba, pero este no llegó a ver nada. Realmente fuera no se veía nada. Ya. Y al día siguiente seguía preocupada y habló con una amiga de todo esto. Y la amiga le dijo: mira, yo de ti le daría un poco de espacio porque te acabas de separar y estás con otra persona, está con su hija, mira, a lo mejor no quiere hablar contigo directamente. Entonces, bueno, Marianela decidió pasarse por allí y dejar una bolsa con varias cosas, pero no timbrar ni molestarlos. Le dejó unas medias para el vestido que tenía, aquel vestidito que le había dejado para salir. No, sí que me acuerdo. Y alguna cosilla más en la puerta, para darle pues así un poco el espacio que necesitaba y no agobiarlo. Entonces, bueno, ella seguía preocupada igualmente, y a la tarde decidió ir al colegio de su hija a esperarla. Pero ¿qué pasa? Que su hija no estaba, evidentemente. Entonces aquí sí que es verdad que Marianela se asustó un montón y volvió otra vez a la casa y allí vio que la bolsa que había dejado seguía ahí. Entonces, claro, decidió llamar a sus padres porque eran los que tenían la llave de la casa para que fuesen allí a abrir la puerta y ver qué pasaba. Ya, y ver qué onda. Claro. Y la puerta de hierro estaba cerrada, pero la de madera sí que estaba abierta, pero esto tampoco era algo raro. O sea, sí que la dejaba muchas veces porque al cerrarla de abajo, pues ya estaba. Ya. Y allí entra el padre de Marianela y se encuentra un baño de sangre enorme, enorme, y se encuentran los cuerpos de los dos. Lo primero que piensa, y que de hecho el padre de Marianela dice por el pueblo, es que Miguel Ángel mató a su hija, la pequeña María, y que después se suicidó. Ay, Dios. ¿Y pasó así?
Espera, Vale. no te me adelantes. Todo el pueblo se entera de esto porque, claro, es lo que va contando el padre de Marianela, que es el que Ya. encuentra los cuerpos. El padre de Marianela, vale. Claro, incluso esto se lo llegan a decir al padre de Miguel Ángel. En plan, ¿no sabes lo que pasó? Tu hijo mató a María, su hija, y luego se suicidó. Y Claro. sin saber si eso pasó de verdad. Esa era la teoría. Los vio muertos y dijo, Hombre, pues se la cargó. Pero, hombre, decirlo así abiertamente, ¿tú qué coño sabes? Eres investigador policial. Ya. Pues igual eres un poco un bocachanclas. Sí. Así de repente se me quiere ocurrir. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues aquí se encarga normalmente de estos casos la policía. Sí. Pero... No, pero en este caso se ocupó la UCO de la investigación. ¿La UCO? ¿Qué es la UCO? Es la UCO. Pregúntale Vale, a la Alexa. unidad Alexa. Sí, la ¿qué unidad es? de cuerpos. Sí, obtusos. Alexa, ¿qué es la UCO? No creo. Es la unidad central operativa, o sea, el órgano central del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil de España, que se encarga de la persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado. Es decir, Vale. la policía se suele encargar de estos casos, La pero Policía Nacional exacto, pero en los casos más graves, es esta unidad de la Guardia Civil. exacto. Vale, ya entiendo. En plan, normalmente esto nunca pasa porque la policía siempre quiere como llevarse el mérito, pero, hombre, claro, de resolver el caso, pero esta vez vieron que era súper complicado y dijeron, mira, directamente que se encargue la UCO. Exactamente, el marrón a la UCO. Exacto. Y la UCO dijo que el móvil era pasional. Sospechan de un hombre porque las zapatillas que llevaba en el momento del asesinato, o sea, las huellas que deja de las pisadas, son el 42. Sí. Además, se encuentra una toalla con la que se había limpiado el cuchillo. Y el Instituto Nacional de Toxicología es el encargado de buscar el rastro genético de esta persona. Especialmente buscan rastros en una manta de 2x40 y de 1x60 metros, que era la manta con la que habían cubierto el cadáver de la niña de 8 años después de María. acabar con su vida. Vale. Claro, y así fue como se la había encontrado su abuelo. Además se sabe que esta persona entró al piso con guantes y sin llegar a forzar la puerta. Pero bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Sí que es cierto que decían que era un crimen pasional y sospechaban de alguien de confianza porque ninguna de las dos puertas estaban forzadas, que era esto lo que te decía. Además, era muy complicado hacerlo. Y si recordáis, estaban en fiestas, porque la calle estaba llena de gente y claro, en realidad si lo piensas, era muy difícil entrar de forma forzada porque te iba a ver todo el mundo. Entonces sospechan que era alguien que entró pues llamando a la puerta o de alguna manera en confianza. Y el amigo que había estado en la casa viendo el partido poco antes del asesinato aseguró haber cerrado todo bien antes de irse. Vale, O sea, él se acordaba de que todo había quedado... bien cerradito. Sí. Y la UCO empieza a sospechar de Marianela. Entonces le pinchan el teléfono y ella cae en una depresión enorme. Porque claro, a ver, en realidad has perdido todo lo que tenías. Y para confirmar si ha sido Marianela, piden las cámaras del Mercadona. ¿Para qué? Para obviamente ver si ella ha estado allí o no. Claro, si has estado allí, pues ya no puedes ser culpable. Ya. Entonces, sí, efectivamente, confirman que ella estaba trabajando cuando sucede todo. Ah, vale, o sea que tenía coartada. Tenía coartada, exacto. Y una coartada bien sólida, que Claro. es tú siendo grabada. Bueno, pues es entonces cuando se centran, evidentemente, en el que era el amante de Marianela. ¿Quién? Francisco Javier. Y le preguntan a ella que si cuando salió de trabajar se fue con él. Y ella sí que es cierto que recuerda que sí, que se fue con él. Pero en las cámaras del Merca, le voy a llamar Merca porque ya dijimos que es de confianza, Sí. no aparecía. O sea, aparecía a las 9, pero a partir de las 9 nadie podía decir que estuviese allí realmente. O sea, él tenía el turno de trabajo hasta más tarde. Tenía que salir a las 10. Pero solo la gente lo recordaba ver hasta las 9. Pero Marianela aseguró que habían salido juntos. Qué Entonces, raro. bueno, un poco raro. Pero bueno, ahora te lo explico. Entonces, ellos salieron a las 10 de la noche y ella decía que habían ido juntos. Sin embargo, es cierto que el encargado del Mercadona tuvo que llamar a Francisco Javier
porque, según habían dicho, se había ido antes. Vale. Capt, ya. Entonces todo el mundo la acusa a ella por lo que ha hecho. Como no, la mujer haciendo cosas malas de mujer. Que no quita que lo de los cuernos no estuviese bien, pero no es el caso, hablamos de temas diferentes. Claro, esto es un asesinato. Claro, y es como siempre, cada vez que la mujer es sospechosa de algo, es como, oh Dios, eres el diablo, ¿sabes? Eras madre, ¿qué hace una madre matando tal? Bueno, sí, y no sabes nada realmente. Bueno, pues un año después de los asesinatos, Francisco Medina es detenido y enviado a la cárcel. Se encontraron, entre otras pruebas, restos de ADN suyo en 3 toallas que recogieron de 2 baños diferentes de la casa. ¿De Francisco? Sí, bueno, de la casa de No, Miguel pero me Ángel. refiero que el ADN era de Francisco. Sí, exactamente. Ostras. Pero te voy a explicar. Este hombre dijo que solo había estado en el piso en un par de ocasiones y que la última había sido hacía 3 años. O sea, 3 años antes de este doble crimen. Vale. Pero sí que es cierto que esta explicación, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, le resultaba totalmente incompatible con los restos biológicos hallados. Es que encima eres tonto diciendo que has estado hace 3 años allí. Ya. Claro. Sí, a ver, no tiene mucho sentido. A mayores, el ADN de esta persona que se encontró en las toallas era en igual proporción que el de Miguel Ángel, el de Francisco. Entonces era raro porque, jolín, Miguel Ángel vivía allí y el otro no. Entonces, ¿cómo va a haber la misma cantidad de ADN? Claro, sí, eso es que tuviste que estar allí. Incluso en una de las toallas analizadas había solo ADN de Francisco, única y exclusivamente. Dios. ¿Qué pasa? Que aquí la defensa alegó que el ADN de Francisco pudo llegar al lugar del crimen por una transferencia secundaria, o sea, a través de Marianela. Pues yo que sé, compartiendo ropa, el contacto, entonces pasárselo a ella y ella limpiarse, pues Ya. manchar la toalla con este ADN. Porque claro, recordemos que mantenían relaciones sexuales. Hombre, sí, pero pasar un ADN, quiero decir, que no te pertenece a otro objeto, igual. Hay veces que se puede pasar por transferencia Sí, secundaria. pero tanta cantidad. Exacto. Me parece heavy, ¿eh? Y en una toalla que solo haya ADN de él y que no haya ADN de ella es muy sospechoso. Es muy raro. Además es cierto que de él sospechaba un poquito ya la gente porque era muy celoso y controlador. Y aunque ni siquiera era algo oficial, él ya la controlaba y hasta ella había cambiado la forma de vestir por él. Nunca hagáis eso. Claro, porque es a saber qué le dijo para que cambiase la forma de vestir, ¿sabes? Ya, en plan, uy, te vistes como una pequeña prostituta. Así Sí. no puedes ir por la vida. Algo así. Bueno, además, por otra parte, una familia de ciudadanos ecuatorianos que vivía en la casa vecina escuchó todo desde el otro lado de la pared. Pero atención a esto, porque tiene tela. Bueno, la discusión empezó con un grito y a continuación se escuchó un ruido, voces y más gritos de 2 hombres con acento monteño. Uno le decía al otro, ¿qué haces aquí? Me tienes harto, lárgate de aquí. Luego se oyó la voz de una niña que repetía, mamá, mamá, como pidiendo auxilio. Y no, por favor, no, papi, papi. O sea, esto fue lo que dijeron ellos, que habían escuchado. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que esto es lo fuerte. Todo esto lo supo la policía por unos mensajes que se mandaron entre la familia esa noche. O sea, 2 de los hermanos estaban hablando con sus novias de lo que estaba pasando como por mensaje en la casa. Entonces tenían las horas, tenían exactamente todo lo que había pasado. Pero lo fuerte de esta historia es que tardaron 1 año entero en contarlo. ¿Un año? Sí, y todo porque la UCO los amenazó. ¿Perdón? ¿Pero y por qué no contaron nada? Pues decían que como eran ecuatorianos, que no se querían meter en problemas con la gente de Almonte Bueno, y todas carayo, esas bueno. historias. Pues eso, confirmando la hora, fue desde las 9:45 hasta las 10. O sea, que realmente duró 15 minutos. 15 minutos. Sí. Y lo de la Dios, fue familia rápido, esta... ¿eh? Sí. Lo de la familia esta es muy fuerte. O sea, es súper triste. No llamas a la policía y te lo callas 1 año entero. O sea, me da igual el miedo que tengas. Es que no tienes sentimientos. Ya, no. Porque podría haber ayudado mucho antes a toda la investigación. Bueno, pero bueno, ya verás. Bueno, no te adelanto nada. Cuando le cuentan a Marianela que van a detener a su novio, ella se pone fatal, porque ella dice, mira, es que no ha sido, yo ya os he dicho que estaba conmigo a la misma hora de los asesinatos y es que no hay opción de que sea él. Y seguía asegurando esto.
Sin embargo, una trabajadora del Mercadona le cuenta a su marido todo. Pues, oye, mira lo que pasó en el Mercadona. Y este hombre le dice, pero espera un momento, yo el día 27 vi a Francisco sobre las 9 de la noche. De hecho, llegamos a hablar. Y este hombre no estaba solo, tenía un testigo que era un amigo suyo. Vale. O sea, llegó a confirmarlo, porque tenían como unos negocios y estaban incluso con el amigo, con otra persona allí. Y tenían los mensajes de que a esa hora ellos dos habían estado. Vale. Entonces se lo comentaron a Francisco y dijo que sí, que los vio ese día, pero que eso había sido muchísimo más tarde, que no había sido a esa hora. Ya que no eran las 9, que eran las 10 y pico. Claro, entonces claro, ahí había un poco de vacío. Bueno, pues otro detalle importante es que faltaba el uniforme de pescadería del Mercadona. O sea que nunca llegó a aparecer. Me encanta. Y de hecho faltaba también un cuchillo que había allí. Eso no me encanta tanto. Sí. Y si os parecía poco esto, tiempo después un perro policía encontró ADN en el maletero de Francisco. Rex. Sí. Gracias perros policías y perros normales por existir, por vuestra existencia en general. En general. Sois maravillosos. Todo lo perros. bueno que ha parido la naturaleza. De Los verdad. perros, sí, sin duda. Team perros. Bueno, pues eso, pero tampoco se le dio mucha importancia como a esto. En plan, algo que ha hallado, pero no se sabía bien qué era, no se llegó a descubrir mucho más. Y aparte, otro detalle importante es que recordemos que el número del calzado de la escena del crimen era un 42. Bueno, pues resulta que el de Francisco era un número más pequeño. O sea, era como un 41. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que al examinar las huellas, la pisada no estaba completa del todo, faltaba un trocito, pues como cuando pisas poco y no Ya. llegas a hacer la pisada entera. Ya, como de puntillas. Claro, podía significar que el calzado era más grande a propósito. Ah, vale, ya te entiendo. Claro. Ya. Como que cogió tenis más grandes, bueno, calzado más grande, para no hacer la huella en plan, para engañar. Claro. Pero claro, al final tú pisas como pisas, Sí. entonces no se marcaba el 42, sino que se marcaba como menos. Claro, realmente hay expertos que saben que, oye, Ya. tú tienes que pisar de determinada manera. Claro. No lo estás haciendo. Sospechoso. Pero claro, no sabemos. Pero sigamos con cositas. Llaman a declarar a Marianela de nuevo, porque claro, lo único que no cuadra es que estuviese con ella a la misma hora de los asesinatos. Si tiene una coartada, Ya. ¿por qué es? Bueno, pues aquí Marianela cambia la versión y se da cuenta que ella había salido con el encargado del Mercadona cuando se iban del trabajo a las 10. Y esto no podía haberlo hecho si estuviese con Francisco, porque era súper celoso. Entonces, claro, ella como que quiso pensar que habían salido juntos, pero haciendo memoria dijo, no, espera, no puede ser, esto no me cuadra. Claro, yo no salí con él. Claro, entonces a lo mejor tu inconsciente te traicionó porque querías creer en él, porque omitiste ciertos recuerdos y los quisiste llenar Ya. con algo que tú imaginabas que sí, pero no. A ver, me cuadra, porque a mí me podría pasar, ¿eh? En plan, yo a veces pienso que ocurrieron cosas que nunca ocurrieron. Me pasa muchísimo, Claro, como lo de hacerte millonario. por ejemplo. Que sientes que lo eres porque Lo gastas siento. el dinero como tal. En plan, ¿os Pero acordáis no. cuando el otro día me tocó la lotería? No me tocó nunca. Pero yo siento que sí que me tocó. Claro, sí, bueno, solo te vas a ti. Bueno, pues aquí Marianela, a pesar de darle toda la confianza del mundo a él, ya empieza a tener sospechas. Ya. Y empieza a contar cosas, como que, por ejemplo, se había ido a vivir tan rápido con Francisco Javier porque éste le había exigido que eligiese entre su marido y él. Pero después de la mudanza, Marianela, evidentemente era el padre de su hija, no había roto el contacto con él, con Miguel Ángel, lo cual se piensa que no le sentó bien a su novio y este pudo ser el desencadenante de los asesinatos. Ya entiendo. Pero claro, también lo dejamos ahí. Y en octubre del 2017, tras pasar 3 años en total en la cárcel, no os vais a creer esto, que es lo que os estaba anunciando, pero sorpresa, un jurado popular lo declara no culpable. Perdón. A Francisco Javier. Sí, ¿Por exacto. qué existen los jurados populares? Claro, ese es el problema. Es más, en este jurado popular hubo gente que alegó que no estaba capacitada para estar en ese juicio. Ya. Que tú lo puedes alegar. Pues que les dio igual. Que tú para el juicio, tú para adelante, que no tengo tiempo de buscar a otra persona. Pues así, los jurados populares, evidentemente,
pueden llegar a estar bien, no lo sé, pero no puede recaer toda la decisión en un jurado popular, en gente que no tiene ni idea de leyes. Y no está bien. No está bien, no estás preparado para tomar decisiones así de objetivas, porque te influye la opinión de la sociedad. Ya, pero bueno, podría ser una parte de... Yo qué sé. No, es que no tiene sentido. Es que pero encima, bueno, encima los usan para este tipo de mierdas, porque luego, para cosas que sí que me interesaría ver la opinión de la sociedad, como tipo el crimen de la manada, imagínate, pues no, hay la opinión del juez desde 85 millones de años que tiene su opinión sesgada de persona que ha vivido toda la vida con privilegios. Sí. No, pues ahí no. Pero luego, en un crimen de un asesinato así, pues ahí sí, ahí puedes opinar, Patricia. Pues no. ¿Sabes? No me parece bien. No, es verdad. No, a mí tampoco me quiere parecer bien. Pero es verdad, pero podría ser una parte de algo que te ayudase, pero no algo fundamental, el jurado popular que me estás contando, en plan que tenga tanto peso su opinión. Bueno, pues nada, que no culpable. Y el Ministerio Público llegó a calificar este veredicto que declaró inocente a este señor de un auténtico despropósito. Es que... Y alegaron que era en base al abultado número de pruebas de altísimo contenido incriminatorio que había contra él, evidentemente. Pues a Francisco Javier no se le ocurrió otra cosa que pedir una indemnización al Estado por los 3 años que pasó en la cárcel. ¿Qué jeta tienes, Francisco Javier? Es que qué sinvergüenza, de verdad te lo digo. Claro, y después de que este acusado fuese absuelto, que era el único, y el doble crimen quedase sin resolver, porque lo siento, este es un caso sin resolver. Bueno, esa es tu opinión. Resuelto está. Judicialmente, no. Bueno, pues un nuevo equipo de la UCO revisó el caso desde cero durante meses y entregó otro informe al juez, y en las conclusiones decían que, lejos de apuntar a una nueva y distinta línea de investigación, que eran similares. O sea, los nuevos investigadores dijeron que el asesino era un hombre español de entre 30 y 40 años, sin antecedentes graves, y que hubiese tenido en su vida algún conflicto previo con las víctimas, o que hubiese tenido la percepción de que su muerte le podría reportar algún beneficio de tipo personal o vital. Esas fueron las conclusiones totales. O sea, no sé, todo coincide, que a lo mejor es el panadero con el que te llevas mal, pero... Todo quiere cuadrar con que presuntamente fue Francisco Javier. Presuntamente. Porque claro, hay que decir presuntamente porque a ver si nos va a caer una denuncia. Siempre, claro. Pero bueno, te digo otra cosa. Da igual lo que pase, da igual las pruebas que haya ahora, porque este hombre jamás va a ir a la cárcel, porque ya no se le puede juzgar. No puedes juzgar 2 veces por el mismo delito de una persona, claro. Exacto. Y bueno, sé que a la gente que nos escucha no le gustan los casos sin resolver, a nosotros tampoco, pero bueno, sí que es bueno que al hacerlos los volvamos a recordar, y es una forma de que al hablar de ellos vuelvan a salir nuevas pistas. ¿Que este hombre no puede ir a la cárcel? No, pero sí que es cierto que puede quedar demostrada su culpabilidad, si es que es culpable, con nuevas pruebas. Sí, si aparecen nuevas pruebas, claro, sí que podría ser juzgado, entiendo yo. Bueno, yo creo que no, porque es lo que dices tú, no puede... Pero aún así, moralmente y para la gente y para la familia, por lo menos de esta forma, sí que se puede saber lo que ha pasado realmente y confirmar quién ha sido. Porque es muy triste que mates a una niña de 8 añitos y a su padre, que no te han hecho nada en la vida, y te no quedes... mola. O sea, que salgas inmune. Y realmente fuese quien fuese, alguien fue. Está claro. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, cada uno que piense lo que quiera. Vale, pues ahora vamos allá con mi caso, mi momento, mi todo. Tu ¿sabes? Estrellato. Exactamente. Mi caso de hoy, reconozco que quizás es demasiado cortito, aviso, para contar en este podcast, así que si tenéis que culpar a alguien porque este capítulo sea más corto de lo, como de lo habitual últimamente, porque al principio no era así, pero bueno, ahora nos vinimos arriba con capítulos de 1 hora y 20 de repente. Sí, nos vinimos arribísima. Pero ya digo, si tenéis que culpar a alguien, aquí lo tenéis. Vale. Y bueno, el caso es que escogí este caso porque es una de las mayores fantasías, de verdad, que vais a escuchar, ya os lo digo. Entonces no podía no contarlo en este podcast, que estamos llenos todos como de mamarrachismo por dentro. Así que nada, vamos allá. Estás poniendo las expectativas muy altas, también te he de decir. Es que te juro que mola mucho. Bueno, mi protagonista de hoy se llama Omar bin Omram. No sé, evidentemente, cómo se pronuncia esto, pero ya me entendéis. Y ya os adelanto que este es nuestro primer caso de Argelia.
Ojo, que nunca habíamos hablado de un caso de este país. Pero bueno, en algún momento pues tenía que ocurrir. Vale, pues además es súper reciente porque es de mayo de 2024. O sea que Vale. no tiene ni un mes este Ya, caso. increíble. Vale, pues este chiquito, Omar, que por cierto vi fotos y es un chico súper mono. Sí. Aunque yo no valgo de... Es que no valgo de ejemplo en esto. Porque a mí los chicos con rasgos árabes siempre me parecen automáticamente guapísimos. En Yo plan, también creo que son más guapos. son exageradamente guapos. De verdad, es impresionante. A mí me dan ganas de llorar todo el rato. Vale, pues como decía, mi protagonista es de Algeria. Algeria no, ese país no existe. Argelia. Y vivía en un pueblo súper pequeño que se llama, bueno, no voy a decirlo yo, lo va a decir el traductor de Google, como siempre ya sabéis, de confianza. Aquí no hacemos esa sinvergonzonería de intentar pronunciar cosas que son impronunciables. Uy, espérate. Gelva. En ese sitio que no voy a volver a repetir. Vale, pues en este pueblo pasaron cositas. Porque bueno, para quien no lo sepa, entre los que me incluyo, por cierto, en la década de los 90 hubo una guerra civil en Argelia. Vale. Esta guerra duró cerca de 10 años y murieron entre 150.000 y 200.000 personas. Oh, Dios. Y los motivos son varios, pero bueno, este no es un podcast de historia. Con que sepáis que hubo una guerra civil en Argelia en los años 90, me llega de momento. Bueno, pues este pueblito del que os hablaba antes, Gelva. ese sitio, resulta que estaba un poco como en el epicentro, ¿no?, de esta guerra. ¿Y quién vivía en ese pueblo? Efectivamente, Coral, en este caso sí que has acertado. Mi protagonista de hoy, Omar. Que no he hablado. Bueno, pues estamos en el año 1997. Que sí, ya sé que antes dije que este era un caso de 2024, pero déjame desarrollar. El caso es que en 1997 Omar iba tan tranquilo con sus 17 años que tenía en ese momento, viviendo su verdad adolescente, cuando de repente, de camino al colegio en el que estudiaba, desapareció. Oh, Así, de repente, de un momento a otro. no me esperaba una desaparición. Pues sí. Pero claro, como os dije antes, en la guerra civil murieron cerca de 200.000 personas, así que os podéis imaginar el caos que supuso un poco como contabilizar todo aquello, ¿no? Cuando aún no había ni un internet extendido completamente por el territorio, siquiera, que estamos hablando de eso, del año 97. Ya. Así que el gobierno asumió que Omar formaba parte de los desaparecidos en la guerra y lo contabilizaron dentro de las estadísticas de muertes, de esos 200.000, ¿no? Lo que pasa es que, claro, su familia no quedó conforme porque, en verdad, tampoco es que hubiera pasado nada en el pueblo en las horas en las que Omar había desaparecido. Qué raro, o sea, que en ese momento no había habido Claro, o sea, ningún quiero ataque, decirte, ni no es nada. como si de repente cae una bomba en el pueblo o aparece, yo qué sé, alguien llamado Ya. Netanyahu que quiere exterminar a toda tu etnia. De repente. No sé si entendemos, Sí, ¿no? sí, que en ese momento no estaba pasando nada relevante. Claro, no había por allí soldados ni nada que pudiesen matarlo, Sí. ni tal. Entonces era un poco extraño, como que lo de que había desaparecido por la guerra era un poco por la cara, ¿sabes? Por parte de las autoridades. Claro, que no querían trabajar ese día como les gusta hacer. Efectivamente. Y de, bueno, pues habrá desaparecido. No sé, ¿hay una guerra? Pues por la guerra. Pues por la guerra, exactamente. Así que nada, la familia se puso como loca a buscar por todo el pueblo indicios de Omar a ver si había perdido, o sea, se había perdido por el desierto, yo qué sé, ¿sabes? Pero nada, Y Omar perdido en el Carrefour, ojalá. de repente. Y sus padres llamándole. Dando vueltas por la sección de papelería, Como ojalá. tú, que te perdías todo el rato. Todo el rato, la verdad es que todo el rato, era increíble. Bueno, pero nada, empezó a pasar el tiempo y no había ni una sola prueba que indicara que Omar pudiese seguir vivo. Además, deshicieron todo el camino hecho por Omar, como desde su casa a la escuela, y es que eran tan pocos kilómetros que era realmente difícil que le hubiese pasado nada. En plan, imagínate, había 1.500 metros, me lo invento, pero rollo muy poco, muy poquito. Así que la mayoría de la familia, pues yo qué sé, como que empezó a creerse la versión de que efectivamente había sido matado por alguna persona de alguno de los bandos de la guerra civil. Vale, sí. Pero no fue el caso de su madre, que en todo momento tenía la esperanza de que Omar estuviese con vida en algún lugar. A ver, normal, también te aferras a lo que puedes. A lo que puedes. Pero el problema es que empezaron a pasar los años y nada, Omar no aparecía por ningún sitio, ni aparecían nuevas pruebas, nada.
hasta que llegamos al año 2013. O sea, ya habían pasado un poquito de 16 años. Madre mía. Ese año la madre se puso de repente muy enferma y terminó muriendo sin saber realmente qué le había pasado a su hijo Omar. Ay, no. Y cerrándose así como un poco un capítulo en la familia, porque, claro, la madre era prácticamente la única que quedaba con esperanzas reales de que Omar siguiese con vida. Ya. Entonces, una vez muerta la madre, pues nadie más siguió como investigando la desaparición de este chiquito, ¿sabes? Es como que dijeron, bueno, vale, ya está, ya pasó. Hasta que llegamos al 12 de mayo de 2024. Ay, no. O sea, hace, nada, 3 semanitas. Ay, que tienes razón, que va a ser un caso maravilloso. Va a ser maravilloso. Es que va a ser maravilloso. Pues dirás, ¿me estoy equivocando? ¿12 de mayo de 2024? Pues no, Coral. Estás, una vez más, muy equivocada. Es que efectivamente estoy diciendo que hacemos un salto temporal a literalmente hace un mes. Da igual que me equivoque o no me equivoque, porque voy a estar equivocada igualmente. ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó ese día, el 12 de mayo? Pues mira, yo te explico porque esto es complicadete. Vamos a ponernos en una situación hipotética. Pongamos que un señor aleatorio tiene un hermano pequeño y de repente los padres de esos 2 hermanos mueren, ¿no? Estamos hasta ahora no nos hemos perdido. Ay, vale. Espera. Y tienen que repartirse la herencia de esos 2 padres muertos. Vale, pues nuestro señor aleatorio tiene un conflicto con su hermano pequeño porque no le quiere dar su parte de la herencia. ¿Y qué decide hacer como venganza ese hermano pequeño? Pues ir a su red social de confianza, por ejemplo Twitter, y poner en varias publicaciones que su hermano mayor tiene secuestrada desde hace 27 años a una persona. ¡No! Bueno, pues esta situación hipotética igual no era tan hipotética como creéis. Igual era lo que estaba ocurriendo. Wow. Vale, pues ya digo, ahora que tenemos esto más o menos claro, vamos a dar un poquito más de info. Resulta que nuestro señor aleatorio es un vecino del pueblo, o sea, del mismo pueblo en el que vivía Omar, que en 1997 decidió secuestrar a Omar y mantenerlo cautivo durante 27 años. 27 años, una persona secuestrada, hola. 27 añazos. Y como tuvo el pollo ese con su hermano pequeño por el tema de la herencia, su hermano decidió acudir a las redes sociales a vengarse de su hermano contándolo del secuestro de Omar. ¿Hola? Ah, no lo podías contar antes, por ser una persona, un ser humano decente. No. Pues no, solo lo hizo por venganza por lo de la herencia. ¿Hola? A ver, Madre mía. la gente está malita, incluso en Y Argelia. que no se te hubiese escapado antes, porque a ver, ¿quién consigue guardar un secreto así? En plan, uy, mi hermano tiene una persona secuestrada, no se lo puedo contar a nadie. Es que yo se lo contaría a todo el mundo. Se yo me igual. escaparía, porque tendría miedo. Sin ningún tipo de duda se me escaparía. Por mucho que quieras a tu hermano, hola, ¿cómo no se te va a escapar eso? Es que el hermano pequeño, bueno, cualquiera de los dos, pero sobre todo el hermano pequeño ha de saber un poco dónde está su lugar. Pero bueno, obviamente en cuanto esas publicaciones se subieron, lo vio la familia de Omar y avisaron a la policía que ese mismo día detuvo al culpable. Y gracias a las publicaciones, bueno, de este chiquito, la policía pudo saber cuál era la ubicación exacta de la prisión en la que se encontraba Omar. Una prisión. Bueno, se podría decir así. Resulta que había un agujero muy profundo al lado de la casa. O sea, al lado de la casa del vecino este, ¿no? Y estaba cubierto ese agujero con paja para que no se pudiera ver nada desde arriba. Vale. Y al quitar la paja se pudo ver a Omar, que a estas alturas tenía ya Ay, 45 años. claro, es que has pasado un montón Claro, de es años que tenía, ahí dentro. o sea, entró en ese agujero en 1997 teniendo 17 años y salió del agujero con 45. O sea, ya me jodería, ¿eh? O sea, te arrebataron la mejor parte de tu vida, que es la adolescencia y el inicio de la edad adulta. Bueno, también hay una parte increíble cuando te jubilas y no haces nada. Eso es verdad, a esa parte va a llegar, pero de momento no llegó. O sea, es un poco como lluvia de estrellas, pero a la inversa, en plan, de que empeoras saliendo de allí, por la puertecita. Pobre. Bueno, pues de hecho hay un vídeo en donde se ve perfectamente cómo retiran la capa de paja del agujero y de repente se ve a Omar súper desorientado, ¿sabes? Y cegado por la luz y con una barba larguísima, ¿sabes? Que seguramente no se pudo afeitar en años o igual en su vida. Qué horror. Y bueno, además estaba temblando del miedo en ese vídeo. Y bueno, a todo esto, el secuestrador pues, es un vecino del pueblo de 61 años, del que solo conocemos las iniciales, porque de momento debe de estar como bajo secreto de sumario, ¿sabes? Claro, el caso. supongo. Pues es B.A.
pues imagínate, bean, alfalfa, me lo estoy inventando. No tengo Alfalfa. yo qué sé, es que no se me ocurre nada, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que la B sí que es de bean, ¿eh? Porque creo que leí en algún sitio que era bean a punto. Vale. Bueno, no confirmo. La A puede ser de lo que vosotros queráis. Bueno, pues este señor, que por lo que sea debía de ser un poco gentuza, vivía a tan solo 200 metros de la casa de Omar. Así que te puedes imaginar lo flipando que se quedó la familia Ay. cuando supieron que todos esos años estuvo encerrado a tan solo 200 metros de él. Qué horror. O sea, de ellos, vaya. Sí, ya te entiendo. Dios. Y bueno, llegados a este punto te preguntarás, ¿y si estaba tan cerca, por qué no gritaba o hacía cosas para que lo rescataran? ¿Tan profundo era ese agujero? ¿Tanto tapaba la capa de paja? Ya. Pues mira, aquí, o sea, es que aquí empieza la parte absolutamente surrealista, ¿eh? De verdad. Sí, es que no lo está haciendo ya. No, de verdad que no, ¿eh? O sea, no eres consciente. Porque en verdad el agujero tenía la altura suficiente para que Omar pudiese ponerse de pie y poco más. Quiero decirte, ponle 1,80 m. Y recordemos que estaba tapada con una capa de paja, que quiero decirte, no es que esté insonorizada, Claro. ¿sabes? Ni nada así. Así que en verdad, si Omar gritaba un poquito, ya se le tendría que escuchar. Porque encima el agujero estaba fuera de la casa. Quiero decirte, no es que estuviese como en un sótano Claro. o algo así medio oculto, ¿sabes? Estaba como en la parcela de la casa. Ya. Vale, pues no te preocupes que todas estas preguntas tienen explicación. Porque en cuanto Omar fue rescatado, lógicamente le hicieron esas mismas preguntas, en plan, que por qué no había hecho nada para que lo ayudaran o, ¿sabes? Yo qué sé, a cualquiera que pasara por allí, aunque fuese. Sí. Y entonces Omar contó toda su verdad para seguir viva. Resulta que en esos 27 años que estuvo cautivo, hubo momentos en los que podía ver a su familia Ay. perfectamente desde su prisión. O sea, es que literal podía hasta oírlos. Pobre. Pero nunca pudo pedirles ayuda por culpa de, atención, un hechizo. ¿A que eso no te lo querías esperar? No. Sí, como lo oyes. Un puto hechizo, como si esto fueran los magos de Waverly Place o un capítulo de Embrujadas. Bueno, según el propio Omar, el vecino, el que lo había secuestrado, le lanzó un hechizo el mismo día que lo capturó. Una maldición gitana, incluso podríamos decir. Ay. Y ese hechizo consistía en que él no solo estaba, o sea, en el que él estaba atrapado no solo físicamente, sino también espiritualmente, de forma que no podía verbalizar ni una sola palabra en esos 27 años si su captor no se lo permitía. Solo, en plan, se decía, puedes hablar. Si no, él no tenía la capacidad de hablar por ese hechizo. Sí, Dios. es tal como lo digo. Y aunque esto parezca muy loco, parece ser que en este pueblo y en los pueblos de esa zona en general hay mucha creencia de hechicería todavía. Entonces es un tema como muy sensible para toda esa comunidad, ¿sabes? Para ese territorio, donde están esos 3 o 4 pueblitos. Es muy creyente en ese sentido. Claro, en el sentido de que si tú a una persona que cree en los hechizos le dices que efectivamente le acabas de lanzar un hechizo, pues claro, obviamente él va a pensar que los efectos son verdad y que no puede hablar. Y a ver, tenemos que también pensar que este chico tenía 17 años. Claro. Y que si encima la gente del pueblo tiene mucha creencia en eso y tú tienes 17 años, pues eso Te lo se transmiten. Sí, se va a acrecentar. Que sabes, yo me quiero imaginar al vecino ese del pueblo con una varita de cola de dragón diciendo Avada Kedavra, ¿sabes? Y él, no puedo hablar. Magia. Como siendo Kika súper bruja. Sí, un poquito. Este señor. Y claro, ese es el motivo por el que Omar no avisaba a su familia o a alguien cuando los escuchaba o los veía desde la celda. Es que tú piensas que desde su perspectiva estaba atrapado espiritualmente por ese señor hasta que él decidiese liberarlo. Es que es fuerte, ¿eh? Sí. Y claro, por eso tampoco intentaba, yo qué sé, cavar en el suelo o escalar las paredes del agujero, que no eran muy altas. Con que saltara un poquito ya salía, yo creo. ¿Sabes? Porque, claro, su captor no le dejaba hacerlo a través del hechizo ese de Petrificus Totalus, ¿sabes? Ostras, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, pues después del descubrimiento de Omar, el captor intentó huir porque sabía que lo iban a detener, pero la policía... ¡Ay! ¿No sabes hacer tantos hechizos? Haz el hechizo de la desaparición. Haz ese Digo hechizo. yo. ¿Por qué no desapareces mágicamente? O hazle el mismo hechizo a la policía también, pero nada. Tú tienes la magia. Tú tienes el poder de elegir. En fin, pero bueno, la policía fue bastante rápida y lograron cogerlo antes de que diera escapado por el desierto y lo pusieron en prisión provisional.
Y encima, si había algún tipo de duda de si había sido el señor ese el culpable, pues obviamente al intentar escaparse terminó de delatar. Hombre, sí. Y eso que aparentemente llevaba una vida súper normal en el pueblo y no tenía enemigos, ni se llevaba mal con la familia de Omar, ni nada así, ¿eh? Y Qué bueno, raro. es rarísimo. Y bueno, como el caso es tan reciente, obviamente aún no hubo juicio y además no se saben los motivos por los que este señor hizo lo que hizo. Supongo que como que a medida que salga más información del caso, se sabrán más cosas. Claro. Pero se supone que fue por algún tipo de venganza contra la familia, pero no se sabe por qué, porque tampoco se llevaban mal. Entonces no sé. Y en cuanto a Omar, desde su liberación recibe atención médica y psicológica para recuperarse del trauma que sufrió y poco a poco está, bueno, pues recuperándose de todo ese drama. Claro, es que yo entiendo que al no haber habido juicio no se sabe realmente lo que vivió este chico ni los motivos. Claro, no se Pero sabe se sabrá. absolutamente nada. En algún momento se sabrá, pero es que claro, de momento no sabemos ni por qué se hizo lo que se hizo. Claro, es que encima la persona que lo secuestró tenía 61 años ahora, pero en su momento pues tendría pues 27 menos, quiero decir, Claro. 40, ponle, o 30 y pico. Y Que- podría haber sido pues por un trastorno mental o por, yo qué sé, un secuestro o incluso para abusar de él. Es que claro, pueden ser tantos motivos. Tantos motivos, pero creo que no abusó de él porque si no, claro, igual alguien lo habría visto sacar a Omar del agujero y tal. Y sí que es verdad que la cajita esa estaba como, o sea, la capita, perdón, de paja estaba como muy, o sea, que casi no se movía. Debía de ¿Y la tener comida? claro, debía de abrirla como el espacio exacto para meterle agua y comida y ya. Qué horror. Porque madre. él sí que es verdad que no estaba como desnutrido, ¿sabes? No había adelgazado prácticamente nada, tenía un cuerpo normal, o sea, quiero decir que alimentado estaba, pero... en fin. Uf, muy fuerte tu caso. No me lo esperaba, pero me gusta porque, a ver, sí, es un trauma de por vida y es perder un montón de años de tu vida, pero es cierto que estás vivo. Sí, por lo menos sigue vivo. Sí. Y Aunque bueno. bueno, estar vivo no sé en qué condiciones Sí, es eso también es verdad, ¿eh? favorable, pero bueno. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, esperamos que os haya gustado. Comentadnos en Spotify y seguidnos, porfa. Sí, lo de siempre, seguirnos en Spotify, Instagram, TikTok, bla, bla, bla. Donde vosotros queráis, pero seguidnos y habladnos. Y hasta que- la semana que viene. Sí, y hasta la semana que viene. Un besito. Chao. Chao.